Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este podcast de Desgranando la Noticia. En esta ocasión, pues bueno, vamos a desmenuzar, o más bien lo que vinieron a hacer en sus foros la doctora Leyna Batres. Emanuel, ahora sí que vinieron a Durango a decir por qué sí a esta reforma del Poder Judicial. Así es, y en una conferencia de prensa que fue previa a lo que viene siendo justamente ese foro que desarrollaron aquí en Durango la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Leyna Batres. Hubo una conferencia de prensa, algunas dudas, algún activista por ahí también se acercó a esa conferencia de prensa. Nosotros estuvimos en lo que viene siendo el auditorio universitario, esperando que llegaran las grandes personalidades. A ver, ¿cómo cuáles? Aquí en Durango. Pues fíjate que no llegaron. No llegaron. O sea, bueno, hay algunos sectores importantes, claro, del Poder Judicial, como el presidente del Colegio de Abogados de Durango. Ahí se le vio. Algunos otros sectores, como, no sé, algunos diputados locales que les va a tocar, algunos de ellos sí les va a tocar el próximo año llegar a legislar sobre esa materia cuando la reforma al Poder Judicial pase a los estados del país, porque ahorita estamos en la etapa de que se está haciendo el proceso, el análisis, para reformar el Poder Judicial de la Federación. Ese Poder Judicial de la Federación que le resultó incómodo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ese es el origen real de todo este cambio que ahora sí que como antes, como en el PRI, ¿no? Cambiamos para quedar igual. Carlos, y un tema muy, pues ha sido muy controversial esta reforma, en donde, pues bueno, la oposición no está de acuerdo, pero finalmente ellos tienen mayoría. Sí, sin duda el tema político pues llama mucho la atención las confrontaciones desde que hace un año aproximadamente el presidente de México pues cantaba que se iba a hacer y se iba a hacer. Amén de los resultados electorales que hasta en ese punto pues eran inciertos hace un año. Ahora pues sentirse refrendados con la apabullante votación por el partido en el poder. Han encaminado ahora todas sus estrategias a señalar precisamente que se trata pues de algo que también la gente quiere y que también la gente avala. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, y me incluyo, realmente conocemos cómo funciona el Poder Judicial? ¿Sí? ¿Cómo funciona la justicia en nuestro país? Podemos confundir realmente pues cuál es la labor de los jueces, de los magistrados, cuáles son sus competencias. Habrá cosas que incluso pues la responsabilidad recaiga en otros niveles cuando hablamos de los juicios injustos, cuando hablamos de estas resoluciones, pero se ha determinado centros de estudios que existe un problema muy importante en el tema de la investigación de las carpetas. Y esto estamos hablando de un nivel pues muy bajo, estamos hablando del Ministerio Público. Entonces, ¿cuántos de nosotros conocemos las competencias de los ministerios públicos, de los agentes investigadores, de los fiscales estatales, de los jueces y magistrados estatales, de las instancias federales? Y esta reforma que aparentemente, al menos hasta este momento, pues viene como que desde arriba hacia abajo. Si no hay un fortalecimiento real, pues de todos los niveles, de los niveles iniciales en donde se genera o se trata de impartir la justicia, pues suena un poquito raro. Entonces, decir que la ciudadanía pues prácticamente está avalando, que está exigiendo, derivado de los resultados electorales, una reforma judicial, la verdad es que a mí se me hace un poquito impreciso, porque no sabemos ni cómo funciona el sistema. Bien simple, sacar a la gente a votar para tu presidente de la República, para tu gobernador, es difícil. Ahora por un tema que no sabes, que no entiendes, pues la gente pues le va a valer realmente. Aquí lo que me llamaba la atención de lo que decía la doctora en la rueda de prensa es que se va a evitar que se meta, que hay varios filtros
para que se meta ahora sí que para que el ¿cómo le llaman? Crimen Crimen organizado esté adentro, dice, no, vamos a tener varios filtros. ¿Cómo cuáles? El presidente, ellos son los que van a definir quiénes son los candidatos. El gobernador, los gobernadores y el poder legislativo, el poder judicial se supone que van a estar proponiendo perfiles, y que por eso ese es un filtro que tendríamos para evitar que se cuele gente que vaya representando los intereses del crimen organizado. Bien simple, se podrá, si en los congresos, en el Senado, se habla, dicen ya hay algo de polémica. El propio presidente lo ha aceptado, ¿no? De que hay una intervención del crimen organizado. Sí, recuerdo que fue el año pasado cuando él habla en esos términos. Lo recuerdo mucho porque por ahí Emanuel hizo un hilo, de acuerdo a una investigación que están haciendo en aquellos días en su escuela, y mencionaba y presentaba lo que decía el presidente, ¿no? Entonces, eso es real, ¿no? Y lo ha aceptado el presidente, aceptó la intervención del crimen organizado en la elección del estado de Sinaloa, que pues se vio cómo desarticularon, por ejemplo, a todos los operadores del PRI y cómo solo pudieron operar los operadores. Que es una realidad del trabajo conjunto, lamentablemente, del crimen organizado en el tema político electoral de nuestro país. Y que ya ha habido alguna polémica precisamente en el sentido, principalmente de los actuales magistrados, sobre qué es lo que va a suceder si esta reforma da paso a que sean lejos de esta elección, de este voto de los magistrados, pues a la designación, por medio de esos huecos que puede tener esta reforma, del poder, de grupos de poder, de poner a los nuevos jueces y magistrados. Y se habla del caso de cuando se vota por uno y por alguna causa los órganos internos determinan que debe de ser suspendido. Vamos a suponer uno de estos nuevos jueces, uno de estos nuevos magistrados y que sean electos por voto y que los órganos internos lo suspendan. Habría un mecanismo de una especie de interino que podría durar hasta 3 años. En 3 años, ¿cuántos casos, cuántas resoluciones tendría en su poder? Y aparte, ¿quién designa estos interinos? Volvemos al origen. El presidente y el Senado. Entonces, aquí viene la polémica de entonces, a final de cuentas, sí se va a imponer por parte de los otros poderes, en este caso el Ejecutivo y del Legislativo, grupos de poder al interior del Judicial. Así es. Y yo creo que lo más complicado de todo este tema es que efectivamente se va a partidizar y sobre todo a mí se me hace, yo percibo que va a ser una cuestión de que finalmente el desmantelamiento del Poder Judicial es en virtud de que fue el único real contrapeso durante el sexenio de López Obrador a las decisiones arbitrarias que presentaba el presidente en diferentes formas y demás. Y que resistió también a las intervenciones que a lo largo de los 6 años se pretendió por parte del Ejecutivo. Y que curiosamente hoy en la mañana Lenia Batres, la ministra que eligió el presidente, hay que recordar cómo llega ella a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay 2 votaciones al interior del Senado de la República sin que se pueda definir por esas 3/4 partes que se debería de haber logrado para que surgiera un ministro. Se agota ese procedimiento, luego entonces el presidente tiene la potestad de decidir quién. Y él dice, Lenia Batres es mi mejor representante. Y sí, claro, al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es como si estuviera el presidente López Obrador al interior del Poder Judicial. El mismo discurso, los mismos argumentos y demás. Pero ahorita en la mañana mencionaba, por ejemplo, ella, que lo que se busca con esta reforma es lograr que los ministros tengan el conocimiento, dice ella,
de las inquietudes de la población, de la sociedad. Que porque ellos no están capacitados y no son sensibles a los temas de la sociedad, dice ella. Y dice, de las resoluciones que se emiten regularmente, el 80% tienen que ver con controversias de particulares que buscan evitar pagar impuestos, dice ella. Entonces, ahí vemos otra parte, pues, de lo que viene siendo el eje de esta reforma impulsada por el presidente que se va y que busca domar al Poder Judicial para, ahora sí, tener un poder hegemónico como lo tuvo en su momento el PRI. O sea, para mí el mejor referente de lo que estamos por vivir los mexicanos en este siguiente sexenio encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum es que vamos a resucitar muchas de las Porfirio formas Díaz. y formas y demás del PRI. Decía Luis Carlos Ugalde, me parece que había una confusión en esto de tratar de que la reforma judicial esté encaminada a defender al ciudadano. Y se mencionaba, pues es que la Suprema Corte lo que tiene que defender es la Constitución, no precisamente al ciudadano, sino responder a lo que dice la Constitución. Ahora, la visita precisamente de la ministra a la ciudad de Durango, Guanajuato, hace, me parece que el viernes, una reunión precisamente similar a la de Durango, en donde hubo mucha inconformidad. Se señaló precisamente pues que hubo muchos acarreados, hubo pronunciamientos, le echaron la culpa a los jueces estatales, precisamente de que pues eran grupos de choque, increpaban precisamente también a la aquí ministra. No, porque aquí había control ahí en la puerta. Estaba la esposa del ex senador Marcos Cruz cribando quiénes pasaban y quiénes no pasaban. Sí, entonces creo yo que ahora yo creo que ahora no va a haber protestas. No hubo muy seguramente protestas al interior del foro que se desarrolló aquí en Durango. También se vio por ahí camionetas que llegaban con varias personas a la vez, hasta bebitos. O sea, yo la verdad no entiendo para qué llevaban a los bebés, pero comentaban, Emanuel y tú, que pues un evento del PRI, que gente es que Durango en su condición de que es pues la fuerza integrante del mini PRI, del partidito que ahora en que se ha convertido, pues yo creo que no le conviene hacer ruido, pero para nada, en ninguno de los temas, meterse a broncas innecesarias y buscar pues la mejor relación con el gobierno federal y con el gobierno que viene. Y pues aquí lo que preocupa es quiénes van a llegar, que tengan de verdad el conocimiento. No, pero si era conocimiento, durante los últimos 12 años, la cantidad de recursos que se destinaron para la capacitación de los jueces y magistrados, que para que fueran las personas más adecuadas, profesionales, capacitadas, y ahora todo ese recurso que podríamos decir, pues sí fue una profesionalización importante y buena la que se hizo, y justamente encabezada por el equipo del exministro pues Arturo Saldívar, que ahora pues está jugando con el otro equipo. A mí lo que me preocupa es que lleguen personas como tenemos diputados, como tenemos senadores, sin ninguna experiencia. ¿En manos de quién va a estar pues la solamente justicia? con un buen asesor de imagen, con un jefe de campaña, y cualquiera podría llegar ahí. Así es. Así de sencillo. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? Y por lo mismo el presidente del Colegio de Abogados mencionaba, al ser entrevistado allá afuera, que lo que a ellos les interesa es tratar de meter acotaciones que permitan de alguna manera que se puedan proponer perfiles profesionales, perfiles que tengan y que sepan de la aplicación del derecho, ¿no? Porque sí se necesita cierto grado de especialización para poder
atender un juicio. Así es. O sea, no es como lo dice el presidente de que un recién egresado puede resolver un juicio. Pues yo digo que se necesita pues la a lo mejor un experiencia. defensor, Pues un pero no es un social, no. pero ya ponerlo a casos más importantes, pues efectivamente, que también no se le puede cerrar tampoco y decir, no, pues los recién egresados no, o sea, uno se va ganando poco a poco los espacios, Pues ¿no? es La lo que- experiencia. es lo Aquí que- es la experiencia. Y es lo que ocurre finalmente, de alguna otra manera, en esta carrera del Poder Judicial. Porque si no vamos a tener muchas aberraciones que luego se ve en el ámbito de los poderes judiciales estatales, que luego a veces llegan como magistrados, como jueces, magistrados sobre todo. Pues mi compadre. Ese es el pues punto, sí. ¿no? Porque Y el amigo de finalmente... mi compadre. Y eso lo vamos a ver, creo yo, desgraciadamente, de una forma más abierta, más sin pena alguna, con este cambio en el Poder Judicial de la Federación. O sea, Y luego otro tema también, el tema del desempleo que se va a generar, porque pues van a quedar fuera, ¿no? O sea, porque se va a renovar aquí en Durango, pues más de 100 personas, ¿no? más o menos un aproximado en el ámbito estatal, pues. Y personas Así con es. experiencia y personas capacitadas. Y yo creo que no estoy completamente convencido de que existen integrantes del Poder Judicial en todo el país que cumplen con su función, Así es. que son profesionales, claro. O sea, pues, los que no chambean, la corrupción se tiene que buscar, pues eliminar, sí. Pero en esta criba yo creo que se va a ir personal que realmente son buenos elementos que sirven realmente en el tema de la justicia, lamentablemente, y sabrá Dios si si los que lleguen cumplan precisamente con esta función. Y un tema más es, esta reforma judicial no nos va a acabar con el tema de fondo que es impunidad. O sea, ¿cuántos casos son los que se llegan a tratar en el Poder Judicial del Estado o federal? Y esto no tiene que ver con los jueces. Esto tiene que ver con la suficiencia de personal en las fiscalías, en las procuradurías, para poder armar los casos Es lo y que te decía. presentárselo. O sea, se ha detectado deficiencias Ese es el- en la capacidad de la investigación en el sistema judicial. Solamente aquí en Durango, un dato interesante, el déficit de ministerios públicos, más de 100 Exacto. en la Fiscalía de Durango, más Así de es, 100. así es. Y entonces el problema ahí va a ser que estás tú reformando el Poder Judicial y vas a reformar los poderes judiciales de los estados y no les vas a dar dientes porque no vas a contratar más fiscales, no vas a contratar más ministerios públicos y va a seguir el cuello de botella, de tal suerte que pues sí cambiamos, pero pues para quedar igual. O sea, no tiene mucho sentido. Yo creo que sí tendrías que revisar este otro apartado, que es en donde realmente está el problema en buena medida. O sea, ¿por qué no vamos a denunciar? Porque no hay confianza, porque sabemos que no funciona. Vas a perder todo el día Así es. Así es. y o vas sea, a salir. O a veces te sale peor. y entonces, Así es. como no se A veces me dicen, contempla, no como la vayas a reforma no contempla ese tema. Es que viene de arriba hacia abajo. Pues sí, finalmente van a quedar esos temas pendientes. Sí. Pero bueno, el 2 de junio nosotros, amables auditorio, pues votamos por una cosa y pues ahí lo tenemos, ¿no? Antes de cerrar, yo sí estaría de ¿Por qué le acuerdo. haces así? Porque alguien me dijo que faltaban 2 minutos. Ciertamente. Bueno, Rigo es amor. Saludos a don Víctor Hernández. Así, lo Así estuvimos es, esperando, don Víctor. Se le extrañó don Víctor en
en este programa. Hoy hasta le pusimos en pausa al reloj porque sí. se queje que por es si muy poquito. llegaba. Oiga, no, algo que sí es, esta reforma también contempla es retirar las pensiones vitalicias. Nada más mensualmente se gasta 1,567,000 pesos mensuales. Sí. En estas a ministros. Por ministro, me imagino. Por ministro. O sea, también dices, y que hay casos de ministros que nada más estuvieron 3-4 meses. Entonces dices, bueno, también ahí Pero eso no es hay como, recurso, ¿no? Eso es como cuando se habla de que es que vamos a eliminar tal programa porque hay corrupción. Así es. Pues elimina los elementos corruptos que tiene ese programa y se acabó. Quita a esos 3-4 ministros que estuvieron 2-3 meses y que cobran como si hubieran los 12 años, Y ahí- 15 años. ¿verdad? Ahí sí, o sea, sí tiene una parte, pues, Pero es necesaria, ¿verdad? Pero Revisar. es necesario, o sea, armonizar de forma diferente esta intención de cambiar el Poder Judicial. Sí, porque esto suena a lo vamos a hacer porque yo digo. Así es. Y Como ha sido ella- siempre. Como como fue estos 6 años. Así, Así es. o sea, es mi voluntad y antes de irme lo voy a cumplir. Ahora, y así es lo es. que está haciendo. Así Ya se acaban los 2 minutos. Ya se quedaron los 2 vamos. minutos. Ya nos vamos. ¿Cuándo nos vemos la siguiente semana? Oiga, conéctese a los diferentes podcasts de Durango 21. La verdad es que se han convertido, déjenmelo. Yo sé que ustedes no lo van a decir, pero yo sí. En el referente de los podcasts en Durango, la creación de contenidos que se está haciendo en la plataforma, marcando agenda. Así es, y gracias pues a los que están participando, Carmelita, Fátima, la LIC Linda Fierro, sí. Linda Fierro. y La doctora Ingrid, pues gracias a todos ellos que se han unido y han tenido confianza. Sobre todo gracias a usted que nos está viendo, que nos está dando tiempo de ver lo que le estamos brindando y ofreciendo a través de estos espacios, estos podcasts que tenemos aquí en Durango 21. Bueno, pues nos vemos Vámonos. la próxima semana.